profesor Rodrigo Gutiérrez Agula, de la Universidad Católica de Murcia, aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Y el título de nuestra charla, Asignación plástica de energía hacia el consumismo de historia de vida en una interacción consumido-recurso. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas estudiantes. Quiero presentar un trabajo que con mi equipo publicamos el año pasado, pero haciendo un recorrido un poco más largo. No directamente el trabajo, sino que hay diferentes momentos. Hay un momento en el que hablaré inicialmente de la biología, el contexto que motiva el estudio, las visiones clásicas de modelación que son desde el individuo hacia la población y de la población hacia el individuo. Muchas veces que generalmente no se interconectan. Son dos visiones opuestas, pero complementarias. Luego habrá una discusión, una presentación un poco epistemológica sobre la modelación matemática. Ya se discutió en el plenario, las visiones de la matemática, que se construyen, son objetos que están por ahí existiendo y los descubre. Siempre como una herramienta de servicio, en el uso de la matemática. Y finalmente, ya cuando ingreso los elementos presentados a usted, discutiremos sobre el trabajo en cuestión, cerrando el ciclo. En el fondo es como un modelo del modelo. Entonces, ¿de qué le hablaré? Principalmente del modelamiento matemático como un método de investigación. En contexto disciplinar y evolutivo como ejemplo. Aquí el método de investigación, la metodología de investigación consiste en la construcción, análisis e interpretación de modelos matemáticos al servicio de una problemática en cuestión. No estudiamos los modelos matemáticos porque sí como un sistema dinámico, sino que al servicio con un propósito, que la construcción esté en coherencia con el contexto, que nuestros resultados ingresando como al mundo de la matemática sean resueltos con rigurosidad, pero nuestros resultados sean interpretables en el contexto y contribuyan al contexto. Para esto les presento el punto grande que es la dinámica de poblaciones, la cual se ha trabajado generalmente entre dos puntos de vista. El punto de vista de nivel individual y poblacional, donde han tenido de forma central las funciones vitales, como reproducción y sobrevivencia. A partir de esos dos elementos, como funciones o actividades de la historia de vida, se construyen todos los modelos. Y el marco conceptual es la historia de vida de los organismos. Hay dos definiciones claves en cualquier libro de ecología de población. El modo en que los organismos asignan sus recursos limitados y energéticos hacia diferentes actividades singulares. Ese es un principio más bien individual. Los individuos tienen sus recursos propios para vivir, de cierta forma, los asignan en diferentes tareas. De la misma forma que nosotros tenemos que vivir nuestro tiempo en diferentes actividades. Y a veces tenemos que invertir más en una que en otra. Y el beneficio de una implica el costo de la otra. No se puede hacer todo. O una forma más general, que es el patrón de reproducción, sobrevivencia de los organismos a lo largo de su vida. Entonces, para esto, es un patrón, es una actividad, a nivel poblacional. Pero los dos hablan de lo mismo. Desde el punto de vista matemático, el nivel individual corresponde a la acción del individuo con la asignación a sus diferentes funciones que definen la historia de vida y que retroalimentan su acción. Y a nivel poblacional, esta está dependiendo de las interacciones, por ejemplo, de competencia, de predación. Esas interacciones también moldean, son agentes selectivos. La competencia induce cambios en los individuos y genera sus diferentes rasgos, que a su vez expresa cómo se asignan. Es un ciclo de retroalimentación, pero que generalmente se ve de forma de un punto de vista. Esto es unificado por la tasa intrínseca de crecimiento, a un nivel energético, a un nivel de interacción. En primer lugar, tenemos a nivel individual, todo curso de análisis de ecuación en diferencias parte con el clásico modelo de Tarek. Y ahí tenemos una proporción de individuos de corte inicial que sobreviven a la T, sobrevivencia, y la cantidad promedio de hembras nacidas de una hembra de edad. Entonces, la sumatoria de ese producto genera la tasa neta reproductiva. Entonces, cantidad promedio de hembras que quedarán después, quedarán durante una vida de una hembra nacida.
Ese estimador es el que permite proyectar la población. Por lo tanto, un criterio poblacional surge de elementos individuales. Ahora, para ser más notorio, podemos incorporar una variable nueva que es la energía y su asignación entre dos funciones. Hay un compromiso entre reproducirse o en buscar alimento. Si busco alimento, me reproduzco. Si lo busco, no hay tanta búsqueda de alimento. Hay un compromiso. Entonces, uno podría plantear directamente un modelo en que la energía se controla una ecuación de balance, en el que la cantidad de energía futura es la que había menos el costo generado por mantención, más un término que es el forrajero, que depende del consumo de energía. Si invierto más en buscar, si invierto energía en buscar alimentos, claramente obtendré más alimento. Pero hay una disminución quizás en la reproducción. Entonces, ¿cómo maximizar la tasa reproductiva neta en función de un sistema dinámico que compromete la sobrevivencia y la reproducción? Entonces, de ahí surge una estrategia. Estamos asumiendo una idea más bien de optimización. Lo que vemos hoy es el producto de la evolución de forma óptima, desde su punto de vista no mecanización. A nivel poblacional, lo que encontramos son las interacciones. A nivel intra, el especie o interespecífica con otras especies. Estas acciones definen un comportamiento. Si hay más depredación, quizás hay un resguardo y no hay tanta forrajeo, reproduce, afecta o no, induce cambios en el comportamiento individual. Los modelos se escalan principalmente a nivel de población, como la abundancia, una medida de la abundancia poblacional, X y de la especie Y. Una componente de crecimiento intrínseco, una tasa de mortalidad, más un factor de interacción, que puede ser, dependiendo del coeficiente, puede ser negativo en competencia, quizás si es positivo en cooperación, y ahí genera ese diferente espectro de interacción. Ahora, claro, hay diferente aquí estructura de cómo interactúan los organismos. Si asumimos la más sencilla, que sería como de masa, uno podría tener una tasa reproductiva. Que ahí estaría nuevamente el mismo elemento, la tasa reproductiva, está actuando pero a nivel poblacional, porque depende de la abundancia y las diferentes interacciones. Ya no es un criterio tanto individual. Entonces la pregunta es cómo lograr una retroalimentación entre estos niveles. Porque pareciera que de lo individual emerge algo poblacional y lo poblacional captura algo del individuo. Pero, ¿dónde está la unión? ¿Cómo podemos hacer el ciclo? Para esto, les presento un ejemplo más o menos un poco ya más claro, que tiene que ver con el comportamiento animal, donde hay acciones locales que son individuales y a partir de esas emergen patrones poblacionales que retroalimentan nuevamente lo individual. Por ejemplo, este registro es una nada de mirlos registrado en el 2018 en Talca, de la parte como del mundo. Uno ve esos bandadas los zoológicos, están actuando, pareciera de la mirada del ecólogo, del biólogo, una hipótesis podría ser que el trabajo, el accionar en conjunto tiene sus beneficios en la búsqueda de alimentos, en la búsqueda en la seguridad, en el resguardo. Otro más mecanicista, a través de interacciones, podría decir que cada individuo reconoce a lo de su entorno y responde como ellos responden. Genera este movimiento, más bien oscilante. El mismo patrón se puede observar en un cardumen de peso. Ha sido estudiado a nivel más biológico que tiene sus beneficios en la búsqueda de alimentos, la seguridad, en la evasión de depredadores. Pero a nivel mecanicista, cuando se ve la interacción local, se define áreas de interacción individual, de repulsión, de atracción. En el ir y venir genera una dinámica colectiva, donde no hay un individuo que maneje, es de autoorganización. El modelamiento matemático ha estado al servicio de eso y recientemente, en 2017 se planteó este modelo, el Smart Ballot, que es la contracción entre swarm y oscillator, que viene siendo enjambres que se sincronizan y se agrupan. Son partículas osciladores que se sincronizan y agrupan. Entonces, pareciera que la interacción de la posición depende de una acción de atracción o repulsión y una respuesta oscilante. Entonces, ¿cuáles son las preguntas acá? ¿Cuáles son los mecanismos subyacentes a esta dinámica que explican este movimiento y que le dan sentido al contexto?
ejemplo acá, otro ejemplo que está planteado, mucho bajito, pero hay un canto sintético, es decir, una prueba grabada, creada, y una respuesta de los individuos. Entonces, ¿por qué especies acústicas tales como sapos, ranas, insectos sintonizan o alternan su vida? El ecólogo va y plantea sus hipótesis biológicas. El mecanicista, el matemático va y plantea otra. Tanto a nivel individual, uno ve que la interacción de que sintonizan o alternan surge como un mecanismo subyacente en el cual los machos igualan su tasa de señalización. Si queremos una sincronía, primero tiene que haber algo en frecuencia. Cuando uno quiere como adelantar o estacionarse, hace una comparación de qué tanto estoy con respecto al otro, y acelero o disminuyo velocidad y me ajusto. Entonces hay un criterio como de tasa y otro de posición, como dos que están actuando simultáneamente. Y acá tenemos un modelo, digamos. Aquí viene siendo como una variable de comportamiento, actúa de forma intrínseca y responde también al comportamiento del otro, de algún vecino, en alguna vecindad, basado en un criterio quizás de espacio, en el canto de ranas y sapos machos es como una identificación. Dice dónde estoy y dice también quién soy y cómo soy, porque un tono más grave se relaciona con un tamaño corporal más grande, y el tamaño corporal más grande habla de su agresividad. Entonces yo no voy a ir a pelear con alguien que tiene la voz muy grave. Alguien llega y sin verlo y le habla grande. Ustedes asumen que es alguien grande. Y si hay que pelear, mejor no peleo con él, porque me arranco. Entonces, es como algo así. Mientras que a nivel poblacional hay hipótesis adaptativas. Por ejemplo, el efecto Faro, que dice que los machos cantan sincrónicos porque así generan un parlante, la hembra chica. Es beneficioso, es cooperador. Imitación de predadores, que los machos cantan juntos, sincronizados. El depredador, un murciélago, no va a saber dónde está, no va a poder identificar individualmente. Entonces, parece que es una estrategia colaborativa. Eso se ha probado en hipótesis en el trabajo el efecto de precedencia, por ejemplo, si hay dos machos que están cantando a la vez, pero uno está más cerca, la hembra responde al que está más cerca. Entonces, pero el al lado quiere acelerar su canto, entonces hay una competencia que emerge una cooperación. Están compitiendo, pero cantan sincrónico. Uno quiere liderar, porque siempre se están interfiriendo. Por lo tanto, hay una invitación también del encadenamiento. Están cantando juntos, superponiendo su llamada, el segundo no se va a escuchar, entonces mejor alterna y compite. Esa idea puede verse como un modelo en el cual los X o Y, la abundancia de individuos que tienen una estrategia. Esa estrategia depende de una tasa, por ejemplo, tasa intrínseca, que es el fitness. El fitness individual de la estrategia, menos el fitness poblacional, un promedio. De esta forma hay una retroalimentación clara entre el estado individual, por ejemplo acá, la tasa de canto y su posición, indica dónde estoy y cómo canto, retroalimenta o genera un efecto estructura social como que compiten o cooperan. Y la misma cooperación hace que acelere o me arranque de lo otro. Hay una clara retroalimentación. Y está todo esto en función de la red de comunicación. Ese sería el escenario. Yo no he podido ir todavía a campo con mis colegas que trabajan en especie acústica. Tenemos ya un programa de cuándo tenemos que ir al terreno para poder, por ejemplo, yo intenté esa hipótesis, acercarme al contexto, poder interpretar y desde ahí hacer un modelo. La atracción la tengo, digamos. Uno puede definir un espacio planar, una posición dinámica, una variable de la tasa de canto, que tan rápido canta, y un costo energético asociado. El que canta más rápido se relaciona con el consumo de oxígeno. Por lo tanto, hay un mayor costo energético y se esperaría que la llamada tenga menor duración. O hay una menor estructura, cantos largos, pero rápidos. Por ejemplo, acá.
frente al canto de la rana arborea y la japonesa. Este registro en el oscilograma genera 3,87 cantos por segundo. 1, 2, 3 y un poquito, que le falta para el cuarto. Entonces el vínculo ¿dónde está? Eso lo veo en una función trigonométrica, clásica, un ciclo es un canto, la variable angular define la proporción del canto realizado por unidad en el tiempo. Por lo tanto, esta variable angular depende de una velocidad, qué tan rápido canta. Y qué tan rápido canta tiene sus límites sociológicos. Ahora, este término de qué tan rápido, si aumento el canto o lo disminuye a lo mínimo, tiene que ver con quién estoy. Por lo tanto, es un inductor de sociabilidad. Otro interesante es que si sumamos estas ecuaciones, las restamos para diferentes individuos, vemos que la sincronización en frecuencia se obtiene a través de un ritmo común. Individuos que canten al mismo ritmo tienen que converger a una tasa de ritmo común. Ahora, si lo llevamos a una idea análoga como una competencia de ritmo, uno puede partir de diferente, pero podemos correr igual, pero estamos distanciados. Ahora, ¿cómo hacemos que se encuentre? La idea es, uno parte atrás, pero por la interacción va a acelerar o va a desacelerar, pero al final se va a encontrar. Cuando se encuentren van a cantar juntos, o se pueden poner opuestos y van a cantar alternos. Entonces esta función es importante a modelar. Por ejemplo, si hacemos una relación, uno podría ver una transformación, uno podría ver esta idea de sincronización. Las partículas todas están comenzando a diferentes ritmos, a diferentes posiciones de canto, estructura del canto, y a diferentes ritmos, que van respondiendo a los vecinos. ¿Qué tan rápido canta el otro? Estimula al otro a cantar. Y si el otro va cantando, quizás quiere cantar. Puede cantar más lento. Entonces, a largo plazo podría converger. Pues ahí estaría dándose una superposición de funciones trigonométricas, donde está variando tanto la fase como el ritmo. Entonces, estamos viendo que están convergiendo. El otro, por ejemplo, también al final los grupos se oponen con un ángulo de 180 grados. Lo que él le he planteado, más o menos, ha resumido un poco la modelación. Hay un contexto, hay una idea, más bien hay unos modelos que surgen. Cuando surgen la discusión. Entonces, la visión que obtengo es la de la constructivista, el uso, que se planteó en la primera plenaria. Pero ese constructivista era en el uso del objeto ideal de la matemática, que no es un ente que ve, que no existe, la realidad está bien. Pero al ser una construcción humana, la hace uno, por lo tanto tiene una responsabilidad ante el objeto. Esa es una estrecha relación entre matemática y su aplicación. Para formular adecuadamente un modelo hay que tener conocimiento matemático como también conocimiento del quehacer disciplinar. Y ese quehacer disciplinar se hace en la convivencia con el otro, con el que es de la disciplina. Ahora hay que diferenciar porque uno tiene los hechos del mundo y tiene los objetos del mundo. Y uno quiere testear esta hipótesis del mundo. Lo hago a través de proposiciones de la matemática donde lo verdadero ya no está, sino que está lo válido o lo correcto. A través de un razonamiento correcto, una hipótesis correcta del mundo verdadero, deduzco razonamientos válidos, que son interpretables como hechos. Entonces, si la partida es un extracto de la realidad, esperaría que a través del formalismo y la validez de las proposiciones matemáticas deduzca elementos verdaderos, pero si parto de algo falso, puedo llegar a cualquier cosa. Por eso es importante la coherencia con la realidad. Por ejemplo, acá, yo no necesito sacar una rueda de un camión de minería, después hago un modelo y sé que pasa lo mismo. Esperaría que se saque una rueda que se podría caer, podría romper. Entonces, la representación del objeto a través de un modelo y de ahí reinterpretar la realidad es muy útil. En ese sentido, hay diferentes preguntas que dicen, ¿qué es un modelo matemático? Se discutió a nivel educativo o lo que uno tiene sobre lo que sabe que es una representación abstracta, pictórica, una caricatura sobre la realidad, por ejemplo.
o un sistema formal donde hay una pregunta, un sistema y un conjunto de operaciones matemáticas que dan respuesta a la pregunta en ese sistema. Aquí podemos ver, digamos, la idea de diferentes modelos de representación. ¿Cuándo un modelo es representativo de lo observado? Va a depender de lo que quiero representar. Por ejemplo, si quiero representar la musculatura de esto, defino un dibujo más complejo. Pero si quiero preguntarme por el contorno, por la parte esquelética, basta con esto. Entonces, el contexto me impone qué hago, siempre al servicio de mi visión. Por lo tanto, ¿qué es un buen modelo? ¿Tiene sentido valorizar cuando es un buen modelo? Depende de lo que quiero hacer. Por ejemplo, una hipótesis podría ser, se espera que la construcción de un modelo disminuya el error de estimación. ¿En cuánto? En un 50%. ¿Mi modelo lo logró? Sí, es buen modelo. Porque lo hago con respecto a la hipótesis. Lo testeo con respecto a lo que deseo. Entonces, cuando a veces dice que el modelo es bueno, que el modelo es malo, lo comparo con respecto a lo que planteé los cálculos. Y sirve en función del problema. Entonces, hay que siempre guardar aquí un equilibrio entre el realismo y la complejidad. Porque uno podría plantear un modelo muy complejo buscando, o sea, a nivel dinámico, un baño de equilibrio, existencia de soluciones periódicas, pero todo eso está acá, digamos, o quizás yo elegir un modelo más parsimonioso, con buenos parámetros, pero que rescate la esencia. Si lo ven en el caso disciplinar, hay dos visiones. La visión, por ejemplo, del ecólogo, que es una interacción retrófica donde los animales superiores depredan consumen a los pasajes. Eso el ecólogo lo ve, está la interacción de depredación, recuperación. Pero un modelador, un matemático ve, y los dos pueden conversar, pueden dialogar en torno a eso. Hay una especie como de dirección. En el quehacer siempre, digamos, el matemático se acerca. Es difícil que el biólogo se acerque, pero eso es parte de la convivencia. Entonces, como método, uno tiene los hechos del mundo, lo cual permite una primera abstracción para través de un modelo conceptual. A partir de eso, hay una segunda abstracción donde ya uno le incorpora elementos. Por ejemplo, si incorpora que hay interacciones de competencia o depredación, hay sus respectivas tasas de respuesta funcional, tasas de consumo, con su respectivo formalismo matemático adecuado al contexto que permite la construcción de un primer modelo. Y acá lo analizamos si existencia de un equilibrio, tipo de la solución, naturaleza de las soluciones, estables, soluciones periódicas y cualquier otra situación interesante. A partir de eso hacemos la primera interpretación. Los resultados que estamos obteniendo, por ejemplo, punto de equilibrio. ¿Es de sentido en el problema? ¿O debo excluir, no sé, porque me da una cantidad negativa? O quizá la presencia de uno elimina a la otra. O quizás ese equilibrio no tendría por qué estar, o lo reinterpreto. Voy al modelo y luego hago una segunda interpretación si los resultados son coherentes en la ecología, hago un contraste. Y ahí uno podría tomar la estrategia de la recolección de datos, después el modelo si realmente lo predice, o la bibliografía lo respalda a través de hechos teóricos. El rol de usted es una teoría. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo lograr la representación entre niveles, individual y de población? Desde mi propuesta es que la expresión de RAC son mediados por la disponibilidad de los recursos. Cuando se considera una dinámica consumidor de recursos, hay dos tipos de especies, una que consume y otra que consume. El recurso es energía disponible para el consumidor, el cual la debe asignar a diferentes funciones, que definen su tasa reproductiva y que retroalimenta nuevamente la dinámica poblacional. Frente a eso, ¿cómo podemos evaluar que las poblaciones realmente están persistiendo y de forma estable? A través de lo que definimos en este trabajo previo como el rango de persistencia estable, que son realmente los valores del parámetro que hacen que las trayectorias tiendan al equilibrio.
porque como es local, eso puede haber sensibilidad al condición inicial. Si hacemos un tema biológico, vamos a que, por ejemplo, el intervalo mayor, digamos, existe y está siempre limitado por dos estrategias de asignación. Entonces hay dos, hay un valor alfa mínimo y un valor alfa máximo. Si usted se sale de eso, está cayendo en la extinción de la local. Además, como es local, si hay perturbación en el punto de equilibrio, vemos que este rango disminuye. Hay una menor cantidad de estrategias que le permitan a la especie persistir su estado. Y siendo sensible a parámetros como la reproducción, a costo de reproducción. Si es más costosa la reproducción, ese intervalo se disminuye. Disminuyen las estrategias de asignación que permiten la persistencia de la población. Entonces, dado que este alfa es nuestro elemento clave, la hipótesis del rescate plástico establece que las especies, a través de plasticidad fenotípica, definida como la capacidad del organismo de cambiar el comportamiento, morfología, fisiología de las diferentes condiciones ambientales. No es que el individuo de uno a otro cambie su comportamiento, en el fondo, genéticamente, los genes expresan los fenómenos. Y hay diferentes expresiones. Por ejemplo, hay una especie de renacuajo que, dependiendo de la densidad en la fosa de la charca, si hay muchos, se expresa el fenotipo carnívoro y empieza a alimentarse del otro. Pero si hay baja densidad de renacuajo, se expresa el fenotipo que es herbívoro, Entonces, el ambiente donde vive induce cambios en el individuo que son expresados a través del fenotipo. Esta hipótesis se plantea como una de las que permitiría la persistencia y la evolución de las poblaciones de forma rápida frente al cambio climático. Porque una es que los animales se dispersan. Lo vemos que todo el tema de la construcción, de la fragmentación de los hábitats impide la dispersión. Los cambios genéticos están a otra escala, es generacional. Así, quizás el cambio de las tasas del crecimiento, la tasa del cambio ambiental vaya más rápido que el cambio genético. Por lo tanto, la plasticidad fenotípica se propone como el mecanismo por el cual las especies pueden sobrevivir en el tiempo. Entonces pregunto, ¿la asignación energética como un rasgo plástico promueve la persistencia estable de la población? Ahora sí, la asignación es un estado del tiempo. ¿Permitirá, por ejemplo, ampliar este rango de persistencia? Sería cómo testearlo. Para esto nos aprovechamos de las ecuaciones diferenciales impulsivas, que son ecuaciones diferenciales híbridas que combinan una dinámica continua con una dinámica discreta. En ciertos instantes de tiempo, que aquí son cuando el organismo detecta señales ambientales, futuro induce un cambio en el fenotipo, un cambio de asignación. Parece que la señal que estaba atrás, no sé, viene lluvia, algo, hay un mecanismo del organismo que detecta de forma histórica, viene lluvia, hay señal de abundancia de alimentos en el futuro. Induce un cambio que se expresa luego en cada unidad de tiempo. Entonces hay una secuencia de tiempo que se asocia a que los organismos obtienen información ambiental. Y hay otra en el cual el rango se expresa, no es inmediato, hay un retraso. Tanto nuestro modelo continuo ahora se expresa en dos ecuaciones, en dos extras, que son dinámica impulsiva. Cuando en los instantes de sensibilidad y en los no instantes de sensibilidad y de expresión, la dinámica es como el modelo anterior. Hay una asignación constante y la dinámica actúa como el sistema anterior en la búsqueda de un equilibrio. Pero cuando hay sensibilidad ambiental, hay un costo energético de ser plástico per se. De ser plástico, tener la capacidad sensitiva de determinar ciertos ambientes, genera un costo energético. Y el estado de unidad de tiempo posterior genera un cambio en el fenótipo. Este cambio dependerá, propuesto, de una variación neta del recurso, cómo está ahora versus cómo estaba antes cuando encontré la señal, o fui sensible a la señal, y cómo viene el recurso, cómo va, si va a la alza o va a la baja. Eso está la derivada del recurso. Y también de cómo vengo asignando. Aquí proponemos una componente
anticipatoria, que depende de la dignidad puntual, y una componente retrospectiva, que depende de la variación neta del recurso, cómo está. Hicimos un análisis sobre la retroalimentación positiva, es decir, si hay más recursos, más reproducción. Si hay menos recursos, más reproducción, de forma contraria. En la primera parte no es tan interesante, digamos, probamos que tiende a los equilibrios solamente a la extinción de la población. En cambio acá se generan otras estrategias. Por ejemplo, cuando analizamos la primera componente sobre cuál es la influencia de lo retrospectivo versus lo anticipatorio. Y para eso tenemos tres parámetros. La sensibilidad respecto a, digamos, a lo pasado, a lo futuro. Aquí en esta figura vemos en color negro el comportamiento de crecimiento restricto. El recurso se fue al infinito y la población se fue a cero. En gris vemos un comportamiento persistente pero oscilante, inestable, producto de la fluctuación de la. Y aquí en blanco vemos el comportamiento de tendencia puntual, convergencia puntual y estable. Entonces, vemos que a medida que disminuye la sensibilidad, aumenta el rango de persistencia, lo que nos dice que una sensibilidad excesiva al ambiente puede generar cambios drásticos de la estabilidad del fenómeno. Hay que estar sensible, no tanto, siendo el U0 más bien el recíproco el que nos interesa o genera mayores cambios. Por ejemplo, aquí los niveles anticipatorios no generan tanto producto, deben ser como bien bajos. La visión anticipatoria conviene que sea baja versus que sea alta. Ahora sí, analizamos la relación entre cuando el intervalo de tiempo entre que se es sensible hasta que se expresa el fenómeno. ¿Cuál es esa duración? Por ejemplo, aquí, el etapa. El etapa nos dice para cuánto debo muestrear y cuándo debe ocurrir el cambio. ¿Qué tan cercano a la señal? Entonces encontramos esta relación como hiperbólica. En la idea blanca buscamos que la población aumente en la región blanca. Por lo tanto, encontramos que se promueve el patrón estable resulta de la combinación del muestreo del ambiente inductor con un periodo suficientemente largo. Lo que conviene es que el muestreo de los ambientes se haga largo, pero el cambio ocurra rápido. Una vez que las especies muestrean y son sensibles al ambiente, el cambio sea lo más pronto posible. Generando esta idea práctica. Un L pequeño, pero un tau que puede ahí estar ser flexible. Pero la respuesta debe ser rápida. Una vez que el ambiente da la señal, la respuesta debe actuar. El rango debe expresarse. Ahora, con respecto a los costos de erraticidad son difíciles de cuantificar a nivel experimental. Eso lo dicen los trabajos del AIE. A nivel matemático, el costo viene siendo una pérdida en la energía por ser sensible. Entonces vemos que generalmente la presencia del costo en la dinámica genera una estabilidad o la extinción de la población. Todo costo involucrado a ser plástico puede tener consecuencias dañinas, pero aún así la que se está persistiendo, ¿qué estará pasando? Ahora, si hay persistencia, es oscilante, periódica o también cuasi periódica, aparece un comportamiento distinto al continuo, es cuasi periódica. Eso es interesante. Ahora, si hacemos la comparación de la extensión del rango, directamente el rango inicial, que era limitado por una estrategia constante, ¿se amplía ahora que tenemos una dinámica, el estado, es un estado ahora la asignación? Vemos que sí. Vemos que acá en azul está con un alfa variable y en rojo, en azul está un alfa constante, una asignación constante, y en rojo una asignación variable. Por lo tanto, ahora las asignaciones son las condiciones iniciales que permiten que la trayectoria esté convergente. Por lo tanto, es como ampliar la cuenca de atracción. Y destacamos nuevamente, la información retrospectiva tiene mayor influencia sobre la información anticipada. Como conclusión de este trabajo, la propuesta es que perspectivas mecanicistas que van desde lo poblacional a lo individual
La sociedad de dinámicas poblacionales basada en el principio de masa-compresión. El recurso se transforma en nuevos individuos, pueden aproximarse hacia aproximaciones fenomenológicas de lo individual a lo poblacional a través cuando se incorpora la asignación de energía considerando factores de vida. De que no todo es reproducción. También hay otras actividades de la búsqueda de alimentos que alimentan y generan la reproducción. Y con respecto a la hipótesis del rescate plástico, vemos que adquiere plausibilidad. A través de nuestro modelo le damos robustez a esta hipótesis. No podemos decir que es verdadero, podemos apoyarlo, podemos decir que está siendo más robusto. Y vemos una preponderancia de la información retrospectiva versus la información anticipatoria, es decir, las señales ambientales son claves en el surgimiento y en la expresión de nuevos fenotipos. El ambiente induce un cambio que genera en el individuo. Ante la señal ambiental confiable, es esperar una inmediata respuesta. Que nosotros no asumimos una señal confiable. Eso también. Nuestro modelo nos dice que hay prefijado ambientes o densidades de recursos donde actúa el cambio. Eso también es interesante. No lo incorporamos, pero lo rescata. De que si hay un cambio, hay una sensibilidad al ambiente, este cambio de la expresión debe ser rápido. Y eso favorece la persistencia. Y también ante la dificultad de estimar costos de plasticidad, a pesar de esto observar, estos pueden desestabilizar la dinámica y llevar a las poblaciones a la extinción. Entonces, frente a eso, si hay costos de plasticidad, aunque sean mínimos, ¿qué está pasando? Que aún así las especies están persistiendo. ¿Habrá otro mecanismo que esté implicando esta idea que nuestro modelo no la captura? Eso da pauta a seguir explorando. Finalmente, quiero agradecer al comité organizador, al comité científico, y organizador, liderado por el profesor Rafi. Agradezco a todo el comité y muchas gracias por su atención. Tiene alfa, y su alfa de principio es un constante. Una constante, sí. Pero después, alfa es un falso. De función sí definida por tramo. Sí. Sí, aquí. ¿Ahí? Sí. Aquí tenemos la manera para definir los valores de la función, sí, con la función que y este tiene cuando pone esta función alfa a números sistema, usted tiene la plana para considerar como una optimización problema o solamente considerar dinámico. Dinámico. No estamos asumiendo de que hay un alfa óptimo a alcanzar. Porque de principio cuando vemos la ecuación de balance tiene la función máxima, pero hay dos visiones. Sí. Está la visión en que el alfa se define como una estrategia que optimiza algo, que maximiza la reproducción, y el otro como una función dada y veremos qué pasa. Aquí nosotros optamos por definir una función, un mecanismo, y no encontrarla a posteriori con un principio de optimización. Hay trabajos que sí realizan a través de un modelo inclusivo un alfa óptimo. Eso se puede hacer. Yo creo que nosotros nos abandonamos un poco de esta idea de que lo que vemos es lo óptimo. Proponemos que no hay una idea de maximizar. ¿Sí? Por ejemplo, una de las observaciones que nos hicieron los estudios podría ser justamente tiene relación con su pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa
hay un alfa a alcanzar, entonces nosotros dijimos sí, digamos, ¿cómo son los costos si cuáles son los costos que induce un cambio en alfa que no es el adecuado? ¿Qué pasa cuando realmente ese alfa es el óptimo? Y si no es el óptimo, ¿qué costos tiene? Entonces, nosotros no lo exploramos, sin embargo, asumimos que sí. Hay un alfa óptimo, al ser comparado con el que se expresó, genera un costo en la expresión del rastro, lo que implicaría aún más un decaimiento de la población. Entonces, la expresión de un fenotipo no óptimo tiene consecuencias en la dinámica, en la tendencia de la población a largo plazo. Pero no tenemos un óptimo, puesto que el óptimo te dice estar asociado a la búsqueda de un recurso óptimo, o una señal que dé la respuesta de un óptimo. Sí. Es parte del trabajo futuro. Muchas gracias. Gracias.